Listo, transmitiendo en 5, 4, 3, 2. Adelante, Alex. ¿Eh? Perdón. Ahora no veo el video, así que nos vamos como estaba. Es un fantasma. Sí, hoy otra vez. Siempre va a pasar algo así. Sí, 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 sí. Hoy hay Bueno, chocarreros. De repente hay chocarreros, así que en este momento vamos a invocar a las fuerzas benignas que protejan esta sesión. Nos vamos así. Bienvenidos, buenas noches. Hola, Ale, buenas noches. Bienvenidos al foro. Como siempre, las recomendaciones antes son, pues, que nos hagan favor de tener el micro en silencio para no interrumpir la exposición, que si quieren levantar la mano para alguna intervención, pregunta, lo que sea, pueden hacerlo con el chat del Zoom o físicamente su mano y vamos nosotros viendo las preguntas o administrando las intervenciones. Y si quieren guardar alguna información de la que se presente, pues le pueden sacar un screenshot a la pantalla y así ya tienen ustedes la información que deseen, ¿no? Entonces, me voy a permitir presentar a nuestro invitado de esta noche, David Rojas Asaf, el fantasmólogo. Es uno de los investigadores del fenómeno paranormal más reconocido en México, Centro y Sudamérica y todos los países de habla hispana. Ha sido exitoso productor artístico, director general y fundador de la importante productora discográfica en México, Maple Studios Music Entertainment. Egresado de la Universidad de Montreal, Canadá, con posgrado en la Universidad de McGill, gusta de gran popularidad y credibilidad entre el público nacional e internacional debido a la seriedad y profesionalismo de su trabajo. Después de sufrir un atentado en 1998, David tuvo una experiencia de vida después de la muerte y desde entonces dedica una gran parte de su vida al estudio del fenómeno del fantasma y el porqué de las casas embrujadas y los sitios encantados. A partir del año 2000 comenzó una gira por la República Mexicana dando conferencias sobre fenómenos paranormales, vida después de la muerte y evidencias de fantasmas y casas embrujadas. Ha participado en programas de radio y TV como Fuera de Ruta, GIP, Guía Paranormal, Canal Infinito, Hoy Vive la Mañana, La Mesa de Adame, Nuestra Casa, Al Mediodía, Grandes Enigmas del Tercer Milenio, Telehit, Sabadazo, La Garra, Plan 897, Conversando con, Netas Divinas, Mojo, Buenos Días América, Venga la Alegría y hacia arriba, Cuéntamelo ya, Tras la Verdad, Miembros al Aire, Va en Serio, Don Francisco Presenta, La Sobremesa, Tu Casa TV, Ponle de Noche, Los Desvelados, No lo cuentes, Paranormal Files, La Otra Dimensión, Faked or Faked, ¿Usted qué opina? La Mano Peluda, Radio 13 Noticias, Al Filo de la Madrugada, Apague la Luz y Escuche, Más Allá del Umbral también, y en cadenas y canales como Televisa Azteca, Univisión, Discovery Channel, Sci-Fi Channel. Cuenta con una preparación académica extensa. Es graduado de la École Vincent Dindy de Montreal, Canadá, posgrado en la McGill School of Music de Montreal, Canadá. Es capitán piloto aviador de la Escuela de Aviación de San Luis Potosí. Domina el inglés y el francés, además del español. Ha sido director y productor asociado de Siempre en Domingo, Estrellas de los 80s, el Festival OTI y Valores Juveniles.
Es conferencista profesional galardonado en varios países como España, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, etc. Ingresó al Salón de la Fama de la Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México, plasmando sus huellas para la posteridad. Está por inaugurar el primer museo de lo paranormal y sobrenatural en América Latina, para presentar objetos y evidencias paranormales de sus más de 20 años de investigación en el universo de la vida después de la muerte. En esta época de pandemias y eventos apocalípticos, participa activamente en programas de radio, TV y prensa y en giras en la República Mexicana y el extranjero, dando conferencias gratuitas para enfermos terminales de cáncer, SARS-CoV-2, etcétera, para ofrecerles una perspectiva diferente al universo paralelo o dimensión desconocida al que tenemos que trascender. Es sin duda el fantasmólogo más solicitado por el público y los medios en países de habla hispana. Bienvenido otra vez, compadre David. ¿Cómo te encuentras esta noche? Pues muy contento de estar aquí de nuevo contigo, compadrito, con todos los muchachos aquí del panel. Y son muchachos porque pues somos como de la misma rodada, entonces les digo muchachos, porque digo yo también me considero muchacho todavía, ¿no? ¿Está bien? Ya el segundo Somos millennials. hacemos, bueno, así es. Un abrazo, Salvador, un abrazo, Jerry, un abrazo, César. Bueno, aquí estamos ya listos para platicar otro poquito de fantasmas, casas embrujadas y todo lo que el público le gusta. Muy bien, pues Salvador, ¿nos haces favor con el video? Sí, con mucho gusto. Déjenme ver dónde anda. ¿Ves cómo no soy el único? No, es que hay muchas fuerzas en este momento que están pugnando, Conspirando. conspirando contra las historias que hoy vamos a ver. Así es. Entonces, mira, por lo pronto quisiera pedirle a todos aquellos que están ocupando el cuerpo de César Terol, están poseyéndolo sin ser. Entonces, por favor que pongan su verdadero nombre. Identifiquen. Que se identifiquen. Por ejemplo, veo a Mari Sandoval con el nombre de César Terol. Sí. Como usaron el link que mandó César, por eso aparecen todos como César. No crean que es múltiple personalidad. Ok. Bueno, que no está lejos. Ok. Entonces, bueno, pues aquí hay un individuo todavía que se aparece y dice, no sabe qué onda, dónde está. Ok, entonces pues vamos a ver. Fantasmas en vivo. Sí. Cole. Bueno. Nada más que Conspiran. Las fuerzas oscuras.
permiso. En este momento descendiendo las fuerzas. No sabes cómo extraño las presentaciones. Era una verdadera emoción para estar aquí. Pero bueno, espero que próximamente ya podamos hacer de nuevo las presentaciones en presenciales, ¿no? ¿Sí me escuchan? Se escucha. Ay, Sí. padre. Claro que sí se escucha. Claro que sí. Pues te digo, es verdaderamente, pues, decepcionante no poder hacer las presentaciones con el contacto directo con la gente, pero bueno, afortunadamente ahorita lo podemos hacer por aquí, por vía Zoom, y bueno, aquí estoy para si tienen alguna pregunta o quieren que tratemos algún tema en especial. Por ahí también tenemos unos videos que vamos a presentar para que el público tenga evidencias de que, pues sí, la vida después de la muerte o la experiencia espiritual de después de la muerte, sí, definitivamente que sí existen. Pues empezaríamos porque nos comentes qué es un fantasma y por qué se presentan. ¿Qué te parece? Claro, mira, un fantasma en realidad es una manifestación, ya sea visual o auditiva, o de algún tipo que afecte nuestros sentidos, incluso hasta nuestro sentido del tacto, ¿no? Porque podemos en algún momento dado no verlo, escucharlo, pero sentir que nos tocan el hombro, o que nos tocan la cabeza, o qué sé yo. Es una manifestación de carácter no físico, sino de carácter sobrenatural, y que no le podemos dar ninguna explicación. Eso vendría siendo un fantasma. Hay fantasmas que son, digamos, hay de varios tipos. Yo los podría catalogar de 3 tipos. Los fantasmas del primer tipo son los que se advierte la presencia del fantasma así que en este momento cuando estamos nosotros en algún sitio, por ejemplo, estamos solos y de repente sentimos como que alguien pasó, como que alguien nos susurró algo en el oído, pero que no lo podemos ni ver ni tocar, ¿no? Entonces digamos que son los del primer tipo. Los del segundo tipo son cuando ya podemos ver sombras, incluso podemos ver figuras con un contorno, digamos, que es humanoide, que podríamos nosotros darle una connotación de un descarnado, de una persona que algún día tuvo carne y murió y ahora es espíritu, ¿no? Esos, digamos, que son los del segundo tipo, cuando escuchamos que nos susurran nuestro nombre, cuando nos dicen algo, cuando vemos algún objeto que se mueve en algún entorno nuestro.
Y bueno, los del tercer tipo, digamos que son los más impresionantes, son impactantes, porque se trata de que podíamos tener algún tipo de conversación con alguna persona que posteriormente, y fíjate lo que te digo, posteriormente nos enteramos que ya están fallecidos. Esto durante los 21 años que tengo de investigar el fenómeno, había cantidad de personas que me iban a ver a mis conferencias presenciales en vivo. Cuando terminaba había una mesa afuera en el teatro y pues yo iba ahí a firmar autógrafos, firmar playeras, a firmar libros, discos, qué sé yo. Y nunca faltaba alguien que se acercara y que me dijera, mira, es que el otro día estuve platicando con una persona, pero que posteriormente me enteré que esa persona ya tenía cierto tiempo de fallecida. De hecho, te comento que a mi mamá le sucedió mucho tiempo antes de que yo me dedicara ya formalmente a hacer la investigación del fenómeno del fantasma y las casas embrujadas. En una ocasión yo estaba más pequeño y nos contaba mi mamá que en una ocasión en San Luis Potosí, porque pues toda mi familia somos de allá de la ciudad de San Luis, aunque yo me fui muy pequeño, yo me fui a Canadá a vivir a los 10 años y cuando regresé pues ya no me sentía muy cómodo ahí en San Luis y me vine a México. Pero bueno, retomando, dice que lleva por una calle que es muy transitada, que es muy comercial porque no hay tráfico. Iba ya caminando y de repente se encontró al papá de la secretaria de mi papá. Mi papá era oncólogo y tenía una secretaria enfermera que era pues evidentemente amiga de la familia. Me dice que estuvo platicando un lapso de un par de minutos, lo vio demacrado, lo vio así como muy, digamos, como muy caído, como que no tenía la chispa de la vida que tenemos algunos, ¿no? Porque hay otros que no la tienen, hay otros que parecen muertos en vida. Pero bueno, y luego fue mi mamá en una semana o 2 semanas después al hospital a ver a mi papá, que estaba trabajando y se encontró ahí a su enfermera, la secretaria, se llamaba Carmen, y le dijo, oye Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu papá? Lo vi muy desmejorado. Dice, ay Rosita, pues es que, pues ¿cuándo vio a mi papá? Pues hace una semana. Dice, no puede ser, mi papá ya tiene 6 meses que falleció. ¿Cómo que 6 meses si fue hace una semana? Y mi mamá, pues no iba a mentir, ¿no? No nos iba a contar una historia inventada. Y te estoy hablando que eso sucedió cuando recién yo llegué de Canadá en 1983. Entonces, pues eso quedó así como que muy marcado porque digamos que son los fantasmas del tipo 3. Por eso les cuento esta anécdota que le sucedió a mi familia, pero yo estoy casi seguro que algunos de nuestros amigos que están ahorita acompañándonos en el foro, muy posiblemente les haya sucedido lo mismo, ¿no? Que hayan tenido alguna experiencia de que hayan platicado con alguna entidad, porque no era una persona, era una entidad. Pero imagínate, tiene que ser algo demasiado, demasiado fuerte como para que tú puedas sostener una conversación, puedas verlo y casi podría decir tocarlo, ¿no? Pero que posteriormente te enteras de que está muerto. Y insisto en esto, cuando suceden este tipo de contactos con estas entidades, suceden cuando la persona que interactúa con esta entidad no saben que están muertos. O sea, se les presentan a las personas que desconocen que esa entidad pues ya está fallecida. O sea que no, debería de ser sumamente impactante, a lo mejor podría darte hasta un infarto, pues ver a una persona muerta que está enfrente tuyo, ¿no?
Por eso te digo que es hasta después se enteran de que esos son fantasmas ya fallecidos. Eso contesta la primera pregunta, compadrito. La segunda que me hiciste, ¿por qué se presentan? Hay varios factores. El factor que más, de hecho, he estado yo como panelista en varios lugares de Centro, Sudamérica y España, en donde tratamos de distinguir el por qué se presenta el fantasma. El fantasma, la más aceptada es porque desconocen que están muertos. Es una manifestación espiritual que tiene un propósito. Hay fantasmas que son lo que podríamos llamar los residuales y los activos. ¿Cuáles son los residuales? Los fantasmas residuales son los que después de que fallecen, sobre todo cuando es una muerte repentina, muerte súbita, puede ser un accidente, puede ser algún infarto o algo que se caigan de la escalera de su casa, o sea, no necesariamente tiene que ser provocada, pero no saben que están muertos, entonces mantienen un comportamiento cíclico. Ellos tienen, por decir, una rutina y mantienen esa rutina constantemente. Es los que se llaman los residuales. O sea, esté quien esté, entre quien entre a su entorno, a su casa, o yo tengo un video de una mujer que iba, ya saben, como las abuelas que se iban todos los días a las 8 de la noche o las 6 de la mañana a misa, iban, regresaban, iban y regresaban, y mi abuela sí no eran medio persinados, sobre todo la familia de mi papá. Entonces, mi abuela, recuerdo que siempre iba a misa de 6 de la mañana, carajo, todavía era de noche. Pero pues bueno, iba y regresaba, iba y regresaba, iba y regresaba. Entonces hay veces que estas personas fallecen y el espíritu continúa ese comportamiento cíclico. Entonces, llegues o no llegues, los veas, no los veas, no les importa. Mantienen un comportamiento de rutinario. Estos son los fantasmas, los residuales. Y los fantasmas activos son los que en algún momento dado tienen conciencia de que están en algún sitio, en algún recinto, puede ser una hacienda, puede ser sobre todo esto se daba mucho y se sigue dando mucho en los hospitales psiquiátricos, porque cuando hay digamos que un desfogue psicológico, psicosomático de alguna persona que tuvo una desorientación psicológica, pues evidentemente tanto el cuerpo físico como el cuerpo espiritual están desconcertados. Entonces, por eso hay mucha manifestación de este tipo, pero tratan de comunicarse con uno. O te doy otro ejemplo rápidamente, como por el caso que es muy común del el abuelo, el papá o la mamá que mueren y los hijos no saben en dónde dejó el testamento, ¿no? Entonces hay ocasiones en que hay manifestaciones por parte de estos fantasmas activos que tratan de comunicarse con sus parientes, con sus familiares para decirles en dónde quedó, ahora sí que dónde quedó el tesoro, dónde quedó el testamento, o incluso en casos mucho más triviales como para despedirse de alguno, ¿no? Entonces, también les invitamos a nuestros amigos si tienen alguna experiencia, sobre todo de que no pudieron despedirse ahora con lo del SARS-CoV-2, pues evidentemente esto es verdaderamente dramático porque pues dejamos de ver a nuestros abuelos, nuestros padres, porque tienen esta terrible enfermedad, se los llevan al hospital y pues no los volvemos a abrazar, a ver, a despedir. Y se ha incrementado mucho el caso de los fantasmas activos, en donde se presenta el espíritu del abuelo o de la abuela o incluso del hijo, de la tía, de quien sea, que vienen a despedirse porque por el problema del SARS-CoV, pues no tienen oportunidad de despedirse. Entonces, ese es uno de los factores por los que se presentan los fantasmas, compadre.
Y pues otro que es también muy común es cuando tienen apegos con lo material. El tener apegos con tus propiedades terrenales, generalmente, e incluso los apegos emocionales también son muy fuertes. Cuando tú amas mucho a una persona y te mueres, pues tratas de manifestarte después de la muerte. O incluso el tema emocional del odio, ¿verdad? Cuando también hay odios muy fuertes con familiares o con personas enemigos, suelen también no poder trascender ese espíritu. Entonces, no es bueno tener ese tipo de apegos emocionales, tampoco apegos de lana, ¿verdad? Que es muy común. Por eso, en las épocas revolucionarias, en el siglo, de hecho, te puedo decir casi desde el siglo XVI, XVII, se habla de fantasmas que se aparecen en donde hay dinero enterrado, ¿verdad? Donde hay ollas con centenarios, con doblones de oro de los españoles que vinieron en la conquista, en la colonia. Entonces dicen, es que donde hay dinero enterrado, hay fantasmas. Pues claro que hay fantasmas, pues están cuidando su lana, ¿no? Y entonces por eso se manifiestan. Entonces, hay varios factores por los que se aparece el fantasma. Lo que sí hay que tener mucha responsabilidad, uno como investigador, es de discernir y de poder definir cuando se trata verdaderamente de un fantasma o cuando es una psicosis colectiva por parte de la familia que está viviendo esto. ¿Y qué hay de que algunos fantasmas, algunos muertos, no se han dado cuenta que murieron? Son los más comunes, compadre. Los que no se dan cuenta que están muertos son los que en algún momento dado les llaman trivialmente y comúnmente entre la gente los chocarreros, ¿no? Son los que están en un entorno y que en algún momento dado están tratando de echarte para afuera, ¿no? Echarte para afuera, ¿por qué? Porque tú estás invadiendo su espacio. Aquí entramos otro tipo, ya hablamos de los fantasmas residuales y de los fantasmas activos, ahora vamos a hablar de los fantasmas territoriales y los fantasmas errantes. Son otros dos tipos de fantasmas que también son muy comunes. Los fantasmas territoriales son los que están habitando, porque está mal dicho viviendo, obviamente, están habitando una casa, un entorno, un recinto que les perteneció y en algún momento dado, cuando ellos pues ya mueren y de repente llega a otros dueños, pues van a tratar de sacarlos. Lo que platicábamos en el programa pasado de la película de Los Otros. Si te acuerdas que Los Otros, pues era una señora con sus dos hijos y que tenía que tener cerradas las cortinas todo el tiempo, tenía unos sirvientes que tampoco ella sabía que estaban muertos, y que realmente los vivos que entraban a habitar la casa, ellos pensaban que eran los fantasmas. Entonces ellos van a tratar de sacarte. ¿Por qué? Porque pues es su entorno, no es el tuyo. Porque evidentemente ellos llegaron antes. Entonces si llegan otra familia, otras personas, pues van a tratar de echarte para afuera, ¿no? Pero no saben que están muertos. Hay otros que son los más peligrosos, que son los fantasmas, los errantes. ¿Cuáles son los errantes? Son los que no están en un recinto, o sea, que no están en la casa embrujada, porque los que son los territoriales, hazte cuenta que tú entras a esa casa a habitarla y dices, no, pero es que aquí me espantan, es que me aparecen, me quitan las cosas del lugar, y es que me prenden las luces, me apagan las luces, hasta he sabido de casos que hasta les avientan cosas, o sea, ya son más agresivos. Esto es porque están tratando de ahuyentarte, ¿no?
porque realmente tú no perteneces. Y es lo que son las casas embrujadas. Ahora, los fantasmas errantes son los que tienen ya no apego con el recinto, con la casa, con lo que sea la hacienda o donde ellos vivían antes. Los fantasmas errantes son los que tienen apegos con una persona o con una familia completa. ¿Qué sucede con estos fantasmas? Que si ese fantasma tiene un apego contigo, a donde quiera que tú vayas te va a seguir el fantasma. O sea, no se queda en la casa. El fantasma territorial va a cuidar su casa y si tú te vas, pues ya adiós, te fuiste, te libraste del fantasma y llega otra familia o llega otro inquilino y también lo va a aterrorizar, ¿no? El fantasma lo va a agredir para que se vaya. Y se va, pero el fantasma ahí se queda. ¿Por qué? Porque está cuidando su territorio. En el caso de los fantasmas errantes te va a seguir. El caso más famoso de un íncubo sucedió en California, a una mujer que la atacaban sexualmente, pero esto ya no era un fantasma, esto era un demonio, son los famosos íncubos. Pero fíjate cómo esta señora trató de librarse de este íncubo, se mudó de California a Texas y lo siguió a la mujer, el íncubo. Lo mismo sucede con los fantasmas. A donde quiera que vayas te va a seguir. Yo tengo un caso muy, muy palpable y tú lo sabes, compadre, que has estado cerca de mí, de mi familia en estos años. Yo tengo un fantasma que pensaba que era territorial, ¿no? Pensaba la famosa niña del estudio de grabación que vimos el video en el programa pasado. Por cierto, si alguno nuevo no vio el programa pasado de nuestros amigos, búsquenlo en YouTube, está como la niña que canta o la niña fantasma del estudio de grabación. En YouTube lo pueden ver. Bueno, ya nos dimos cuenta, sobre todo mi hija Sofía, que tiene mucho contacto con esta niña fantasma, que no nada más está en el estudio de grabación, está también aquí en la casa, ¿no? Y ya, de hecho, la portada del libro de mi compadre es una fotografía exactamente. Ahí está la niña fantasma del estudio, que ahora ya está aquí en la casa. Y si ustedes se dan cuenta, ahí se ve es precisamente la ventana del baño de mi regadera. Y Sofía estaba estaba más bien lavándose los dientes, porque aunque ella tiene ahí está, ahí lo podemos ver muy claramente. Aunque Sofía se estaba lavando los dientes, porque digo, tiene baño en su cuarto, pero siempre le gusta irse al mío y acostarse en mi cama y ver la tele ahí, todo. Bueno, pues es mi hija y le gusta estar ahí. Entonces, sintió que la veían y que le decían, Sofi, le susurraron su nombre. Entonces, traía su teléfono en la mano y empezó a tomar fotos por todos lados y tomó esta, que es una de las evidencias más claras que hay del fantasma que estaba antes del estudio, ahora está aquí y creo que tiene apego con nosotros, con la familia. Entonces, si se dan cuenta, se ve una silueta del lado derecho, en donde se ve una figura antropomorfa, en donde se ve una figurita de una niña de no más de 8 años, digamos 8 o 9 años por la estatura. Yo podría decir que es exactamente la misma niña que está o que estaba en el estudio, porque también está allá y está acá. Tiene un gran apego con la familia y yo no siento que sea mala, al contrario, siento que es un ángel, porque digo, una niña de 8 años definitivamente no tiene esa maldad, ¿no? Es un ángel que nos ha seguido, nos ha seguido cuidando. A Sophie le dice Sofía, a mí me dice papá. Yo le he escuchado que me dice papá. No sé todavía las circunstancias en las que ella murió, pero lo que sí te puedo decir y que también sigue siendo un gran misterio
que también es otro de los temas que hemos platicado cuando he sido panelista en conferencias nacionales e internacionales. Porque un fantasma, cuando yo la videé por primera vez en 1990 y cuando la grabamos en audio por primera vez en 1985 y ahora se presenta en el 2021 y sigue teniendo 8 años. Sigue siendo una niña entre 8 y 9 años. O sea, eso nos da otra vez, nos refuerza la hipótesis de que dentro del mundo fantasmal, del mundo espiritual, el tiempo y el espacio no existen. Esta niña posiblemente yo me muera, mi hija sea grande, a lo mejor ya cuando esté casada, tenga hijos y va a seguir teniendo contacto con esta niña fantasma y va a seguir teniendo 8 años. Ese es uno de los grandísimos enigmas y misterios que envuelven el fenómeno del fantasma. Preguntan si los fantasmas tienen olor. Sí. Bueno, ellos no tienen el olor. El olor lo tenemos nosotros y lo detectamos por medio del olfato. Generalmente los fantasmas pueden adquirir y pueden manifestarse por medio del aroma. De hecho, te podría decir que es uno de los primeros indicios en que se puede detectar si hay un fantasma del bajo astral o del alto astral. Generalmente los fantasmas del bajo astral son fétidos, son olores a excremento, son olores a vómito, son olores como tipo azufroso, muy penetrante. Es un olor fétido, horrible, asqueroso, y es cuando se asocia mucho sobre todo con demonios. A nosotros nos ha tocado estar en lugares en donde precisamente mi equipo de investigación, que es muy, muy pequeño, ahorita digo, lo puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos, ya lo reduje muchísimo. El equipo de investigación, pues evidentemente no podemos, cuando se hace una investigación, pues ir con perfumes, colonias, las chavas que vienen con nosotros, pues que no se pongan su perfumito para oler rico, ¿no? Vamos a hacer una investigación y el olfato es uno precisamente de las primeras manifestaciones. Hay algunas personas también que dicen, es que aquí huele como cuando estaba vivo mi papá o mi mamá, se siente el aroma, es que así olía mi abuela, y aquí donde se sentaba a ver las novelas y a ver la televisión, huele. Entonces le digo, lo más seguro es que esté tratando de manifestarte a su cariño o el que está bien en el más allá, por medio de aromas. Entonces hay que poner mucha atención a los aromas, porque esos nos dan un indicio de un fantasma bueno o de un fantasma malo. Muy bien. Y una pregunta, si quieres, antes de que pasemos a una historia específica y un video, que si un fantasma puede poseer a una persona. Un fantasma poseer a una persona. En lugar de un demonio o algo así, como en The Entity que comentabas. Sí. Será un incubo, que se supone que es un tipo de demonio. Así es. Pero un muerto puede poseer el cuerpo de una persona, de un vivo. Hasta ahorita no me he encontrado con un caso que yo pueda dar por bueno. Lógico, si una cosa es que yo no lo haya avalado o lo haya vivido como tal, como una posesión, porque lo del The Entity, es lo que estamos hablando de ese incubo,
pues no poseen a la mujer, ¿no? O en el caso como los súcubos, que son ataques sexuales en contra de hombres. En estos casos son demonios que tienen una capacidad de manifestación muy fuerte. Para que se pueda manifestar un fantasma, digamos que tiene que haber energía, o sea, campos energéticos y electricidad, ¿ok? Cuando existen eso, es por eso que cuando se va a aparecer un fantasma, o en este caso a lo mejor un ser demoníaco, se empiezan a titilar las luces o apagar, es precisamente porque se están robando la electricidad. Y empieza a haber frío porque el calor, pues evidentemente también es energía. Al momento en que esa entidad empieza a jalar el calor, las cargas energéticas, pues por eso hace frío, ¿no? Porque pues ya se están robando el calor para manifestarse. En realidad no he visto yo ningún caso. De hecho, en el siglo XX solamente hubo dos casos, fíjate lo que te estoy diciendo, 2 casos que fueron avalados por la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Para que pueda avalarse como un caso de posesión, porque bueno, generalmente el fantasma o el demonio, pues está asociado con digamos, con el ámbito religioso, ¿no? O sea, un demonio es un ser de oscuridad que está muy de la mano con la religión, sea la religión que quieras, ¿no? La judía, la musulmana, católica, cristiana, qué sé yo. Generalmente estos demonios están asociados con la religión, y por eso se requiere digamos que el apoyo de la iglesia, en este caso que te estaba hablando, de los 2 casos que fueron avalados por la iglesia. De ahí, de hecho, fue donde se basó William Peter Blatty para hacer el tema del exorcista, la película del exorcista. Solo que en el caso real del exorcismo fue un niño, no fue una niña. Se cambió la historia por temas de copyright, por temas de la parafernalia de Hollywood. Pero solamente hubo 2 casos, y otro más por allá por la Tierra Santa, ¿no? También la cuestión religiosa, pero musulmana, y que efectivamente fue un caso avalado como una posesión. La mayoría de los casos que yo he visto en donde dicen que son posesiones, pues no, son temas psicosomáticos, una persona a lo mejor con esquizofrenia, que mucha gente se confunde, y digo, el hecho de que hay una persona que se esté retorciendo y diciendo incoherencias, maldiciendo, que la tengan que amarrar, pues la mayoría dice está poseída, ¿no? Pero para que haya una posesión ya verdaderamente que a mí, por ejemplo, me haya convencido, no. He estado en un par de lugares en donde se supone que había una persona poseída. Tengo videos, pero pues no me dieron la autorización para poderlos difundir, y aparte yo no los podría difundir como reales porque nunca me convencieron, ¿no? Yo pienso que eran temas de esquizofrenia. Pero si tú tienes, por ejemplo, a una persona contenida en una cama, amarrada o qué sé yo, y empieza, por ejemplo, a levitar, o se empiezan a mover objetos ya totalmente fuera del control de esta persona supuestamente poseída, pues entonces ya te puede hacer dudar, ¿no? O sea, dices, oye, ¿cómo puede ser? O sea, una levitación, o que se empiecen a volar los objetos a un lado. Pues hasta que yo los he retado para que lo hagan, y pues no lo han hecho. Entonces, yo pienso que puede ser posible, pero es pero tan remoto, que sucede, pues, en este caso que te digo,
los que fueron avalados como tal, fueron 2 en 100 años, ¿no? En todo el siglo XX. Tenemos el caso de la alemana Anneliese Michel, en el que se basó la película El exorcismo de, ¿cómo se llama? De Emily Rose. Emily Rose, ajá. Que pues tampoco se supo si estaba poseída, lo que sí es que como la tenían amarrada y a pan y agua, terminó muriéndose la pobre mujer, ¿no? Pero Así bueno, es. tampoco se sabe si fue una posesión real. Así es. ¿Te parece una última pregunta antes de pasar a video? Al video, claro. Alguien pregunta, ¿cómo se quita un íncubo? No hay forma. No hay forma. En primer lugar, el caso del íncubo es tan remoto como lo de una, casi te podría decir, de una posesión, pero tiene que haber, por ejemplo, la única forma como se podría intentar de persuadir a porque son demonios, entonces no hay una forma real, una fórmula para poderlo quitar, pero en algún momento dado lo que se puede hacer es tener evidencias, recurrir a una persona muy conocedora del tema. Yo les puedo ayudar, yo tengo bastante conocimiento en cuanto a incubos, etcétera. Pero yo creo que la única forma, como son demonios, es tener esta evidencia y definitivamente recurrir al Vaticano, que son los que tienen, digamos, las herramientas más fuertes como para poder tener un exorcista, se podría decir, que se haga cargo del demonio, ¿no? O sea, en este caso que son demonios. Ahora, si tu religión es diferente a la católica o a la cristiana, si tú, por ejemplo, tienes tu religión judía, tu religión musulmana, pues estoy muy seguro que debe de haber personas con una alta capacidad que tengan el poder de poder lidiar con estos bichos, como yo les llamo, que son los íncubos. Sal, ¿quieres que vayamos a uno de los videos que tenemos? Compadrito, ¿vemos un video? De hecho, traje dos que los podemos casi... ¿Lo vemos primero y luego lo comentas? Preferiría comentarlo un poquito antes, Adelante. para que la gente ya sepa lo que espera. O sea, Adelante. ok, donde dice el fantasma del asesinato, vamos a ver un maloso persiguiendo a otra persona, que pues muy probablemente también sea otro maloso, y le disparan por la espalda, pero fíjate cómo al momento de caer esta persona casi lo matan a quemarropa. Y esto salió en televisión nacional, pero cortaron esa parte. Una, porque es un poco violenta. De hecho, si hay niños que estén por ahí viendo, hay que tratar de taparles los ojitos, ¿verdad? Es de que no vean este asesinato, y van a ver cómo hay una figura fantasmal que precisamente sale como de un recinto y empieza a caminar. Se le ve una figura bastante rara, pero incluso no camina, sino como que flota. Y enseguida vamos a ver el fantasma del accidente, que es algo muy similar, pero es de un accidente en una carretera y un auto choca y bueno, llega la policía y todo la persona que haya estado en el auto que chocó, que fue un accidente bastante fuerte, de hecho fue en Estados Unidos, no fue en México, se van a dar cuenta que sale una figura y que asciende, incluso como que mueve sus brazos y trata de hacer hace una especie de movimiento como si flotara. Estos dos ya fueron analizados por nuestro amigo Humberto Villafuerte, que tú lo conoces, Alex. Es una persona muy seria, y cuando los videos son chafas, pues lógicamente él los trata y los ve como chafas, ¿no? Y yo también. Y pues le decimos, pues no, esto no es ningún fantasma, ¿no? O fue una broma o se confundieron.
pero estos dos están avalados. Vamos a verlo, ¿no? Adelante. Salvador. Viene. Ahí va. Ah, no. Le pega. Ahí se ve una sombra en la parte de atrás. Lo vamos a ver de nuevo. Ahí se ve donde lo corta Lo persiguen, lo asesinan, llega otro, le dispara, le da el tiro de gracia. Momento que fíjate cómo se ve una sombra. Vamos a verlo de nuevo. Definitivamente no es alguien que haya salido de ese lugar porque se ve muy pequeño y se ve como si flotara. Mira, le dan el tiro de gracia. Ahí empieza a salir. Se ve como si fuese una especie de monje muy pequeño. Míralo, ahí va pasando y ahí lo quita la cámara. Ok, esto es una figura fantasmal. Vamos a ver la que sigue de una vez para que estamos encarrerados. El del accidente. Este también está muy interesante. Y pues inmediatamente se ve que no es ni un montaje, ni es absolutamente nada, ninguna broma. Here we are for 545 Live down here on Route 30, just short of the highway overpass at the scene of a two-car head-on collision. No information as to the extent of injuries or details further. We'll keep you posted as we get them. No lo vieron, ¿verdad? Ahorita lo van a ver. Ahí donde está el círculo. Ahí se ve. Se ve muy claro, mira. Se ve esa figura oscura que empieza a subir. Mírala. Ahí va. Ahí va de nuevo. Vamos a verla de nuevo. Está muy interesante este video, me llamó mucho la atención. Viene sin círculos. Fíjate al fondo. Ahí está la figura. Y sube. Ok. Este es un video muy cortito. Bueno, ambos. Que de hecho yo los he presentado en mis conferencias. Y pues evidentemente hay cosas que el ojo humano no lo ve al principio. No le pone atención, pero ya después de que lo circulamos, vimos que efectivamente se trata de algo totalmente inexplicable. Algunas personas también, me voy a adelantar a alguna pregunta, que si el color del fantasma tiene algo que ver. No necesariamente un fantasma que sea una sombra blanca sea bueno o una sombra negra sea mala, ¿no? Eso influye mucho en cuanto a la incidencia de la luz. La luz, generalmente en la noche las sombras las vamos a ver blancas, de día las vamos a ver negras. Eso no quiere decir que uno sea malo y otro sea bueno. Otro de las preguntas que me han hecho también en cuanto a este video, sobre todo el del accidente, donde se ve que el fantasma sube. Dice, no, es que se fue al cielo. Pues no, o sea, no necesariamente es que el cielo esté arriba y el infierno esté abajo. Eso es totalmente absurdo, porque bueno, si está el Tokio, pues se va hacia arriba, pero para nosotros es para abajo, ¿no? O sea, está del otro lado del planeta. Estamos en un plano tridimensional, en donde la Tierra, pues para nosotros el infierno está hacia abajo, ¿no? Y el cielo está hacia arriba. No, simple y sencillamente es un desprendimiento espiritual en donde se ve que al momento de morir la persona que estaba en el Mustang rojo, pues se desprende su cuerpo y se va hacia un universo paralelo, hacia una dimensión desconocida que pues no tenemos nosotros conocimiento de qué es lo que hay
del otro lado, ¿no? O sea, esto es importantísimo. Quisiera también presentar un video que de hecho es más audio que video, que le llamamos La Llorona. Te voy a decir por qué yo le puedo dar la connotación de La Llorona. La Llorona en realidad es una leyenda que viene de la época de la colonia, estamos hablando de 1500 a 1800. Se supone que hay algunos que pensamos, ¿no? También que la Llorona es la Malinche y que llora por sus hijos, que en este caso es el pueblo mexicano, que al pasarse del lado de los españoles, pues dice, ay, mis hijos, pues hay mis hijos que lo toman como una traición de la Marina, que se hizo amante de Cortés y se fue del lado de los españoles, ¿no? Hay otra versión donde dicen que la Llorona es una mujer que se enamoró de un caballero español, porque era muy guapísima la india, de hecho en Estados Unidos le llaman Pocahontas, o sea, morena, con su cabello negro largo, totalmente con facciones de India, pero muy guapa, y tenía 2 hijos, pero el caballero español no la aceptaba con hijos, entonces los ahogó y bueno, finalmente el caballero español no la quiso y se quedó sin el novio y sin los hijos y que anda gritando por toda la eternidad, ay, mis hijos. Pero tengo un video muy interesante que me mandaron de un lugar de acá del Estado de México. Me pidieron no dar el sitio en donde fue grabado, pero sí fue muy entrada la noche y se ve una especie como de patio, una azotehuela en donde a las 3 de la mañana empezaron a gritar, pero sí se escucha un grito y se escuchan unos perros también ladrando. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que hay un lago por ahí cerca y cuando hay dicen que el grito de la Llorona siempre se asocia, tiene que haber un agua de por medio y que pues evidentemente sea una mujer la que grita, pero definitivamente no se escucha que grite, ay, mis hijos, sino que se escucha nada más el lamento de la Llorona. He escuchado varios audios, yo los he incluso oído en vivo en algunas investigaciones que he hecho, pero de verdad, me llamó mucho la atención y yo pienso que sí es un lamento que si no es la Llorona como tal, sí se puede asociar a una mujer fantasma gritando a medianoche. Vamos a escucharlo. Sorpresa, sorpresa. Se detuvo el video, Sal. Sorpresa, sorpresa. El video es muy cortito y aunque el audio está muy bajo, se Sí. alcanza a escuchar claramente los lamentos de una mujer. Pero sí se alcanza, Sal, sí se alcanza a percibir
Sí, que pues evidentemente no es un gato chillando, ¿no? O algo ahí extraño, ¿no? Porque algunos de no ser algún animal que estuviera herido o que estuvieran golpeando a una mujer. Definitivamente no, es como un lamento. Y si sí, te es das un cuenta, lamento, claramente. exacto, es un lamento y esto es un común denominador Sí, en toda la zona de este lugar en donde te digo. Algunas personas me han mandado audios y este es el único video que lo escucharon a medianoche, en, no sé, 2, 3 de la mañana, y lo grabaron con un celular, o sea, no es sí, ni siquiera una grabación profesional, fue grabado con un celular, pero le dije a esta persona que yo lo conozco, pero te digo, quiere mantenerse en anonimato, dije, oye, pero ¿por qué no seguiste grabando? O sea, por Dios, eh, yo... no, pues imagínate. Y precisamente dejó de grabar porque le dio miedo y se metió, o sea, yo porque ya estoy, yo hago totalmente lo opuesto a lo que hace otras personas porque ya estoy como que mentalizado. Cuando veo un fantasma, corro hacia donde está el fantasma. ¿Qué es lo que hace una persona normal? Pues corre para el otro lado, ¿no? O sea, alejándose del fantasma. Y yo no, yo estoy condicionado a correr hacia donde se presenta el fantasma. Entonces, Y a tratar de hacer contacto, ¿no? por supuesto, y sí, evidentemente hasta ahora, y te lo digo después de 21 años de investigar el fenómeno, no he tenido jamás una conversación con un ser fantasmal. Sí los he videado, los he grabado en audio, los he escuchado en el momento. He escuchado algunos que incluso me hablan por mi nombre, pero sería muy interesante para mí yo poder establecer un contacto que hasta ahorita nadie lo ha podido hacer. Bueno, hay un tipejo por ahí que dice que sí tiene, que platico con los fantasmas y hasta se los lleva a su casa y todo, ¿no? Pero digo, yo no lo he podido hacer. Y te soy sincero, no lo he podido hacer. Y sí me gustaría, creo que sería una buena experiencia poder tener una conversación con un ser fantasmal. A ver, un par de preguntas, si te parece. ¿Ok? Alguien en el chat, en el Facebook, Ajá. nos pone que qué pasa con los marianos trinitarios que se supone que son poseídos por seres superiores. Y yo lo que estoy comentando, marianos trinitarios o quien sea, que dicen que más bien canalizan mensajes de ángeles o de seres de luz o de trascendidos. No sé qué puedas tú comentar al respecto. Híjole, creo que esto está un poco más asociado a alguien que conozca de mediumnidad, de ser un medium. Eh, yo hasta ahorita tengo mis reservas para las personas que dicen que tienen ese tipo de canalizaciones. Eh, no digo que no haya por ahí alguno que sea verdaderamente eh, con cierta credibilidad, pero eso también está muy asociado a todo lo que venía siendo los contactos extraterrestres, los contactos, como no sé si tú recordarás, hace poco vi un especial en un canal muy serio como es History Channel, que yo he colaborado con ellos, de una iglesia que le llamaban las Scientology, cienciología, cientología, o no sé cómo le llaman en español, pero era el de Freddie Hubbard. Ronald Hubbard. Ron Hubbard. Freddie Hubbard es el trompetista, ¿no? Ok, Ron Hubbard. Ron Hubbard, exactamente, que tiene el Scientology, que de hecho nuestro querido y finado amigo Chick Corea era de la iglesia del Scientology, donde decían que este señor Ron Hubbard era un enviado de los dioses extraterrestres y que tenían
digamos que llegaron muchos miles de millones de años antes que el ser humano a la Tierra, y que la mayoría de los humanos somos poseídos por estos seres extraterrestres, y que la cienciología hacía, si te adherías a ellos y les aportabas una lana, te quitaban todos estos seres que influían en tu... O sea, hay tantas ideas como un poco, hay veces que un poco fantásticas, ¿no? Yo no digo que haya personas que puedan tener hasta cierto punto contactar a seres espirituales como los angelólogos, como los demonólogos también, que se dicen que tienen contactos y realmente que son influenciados por demonios o por ángeles. Entonces, no digo que no existan estas personas, sí las hay, pero te podría decir que el 99.99% de estas personas que tienen ese tipo de contactos no me convencen, y podría decir que caen dentro de la charlatanería. Sí hay gentes, por ejemplo, algunas sobre todo invitadas tuyas, como Gianni, Galina, como algunos otros amigos que tienen esos dones de contactos, pues a mí me ha tocado que sí son verdaderamente reales y fuertes sus contactos con estos seres espirituales del alto astral, aunque por ahí después te voy a pasar el contacto de un amigo que es brujo babalao, y que me gustaría que lo invitaras al programa. Es muy interesante platicar con él porque él trabaja con muertos y trabaja con seres del bajo astral. No necesariamente quiere decir que, digo, si nosotros vamos a platicar a lo mejor con un narcotraficante o con un asesino, quiere decir que nos vayamos a volver asesinos nosotros, ¿no? Simple y sencillamente es tener la mente abierta para poder discernir y tener una visión mucho más amplia de lo que hay desde lo más bajo hasta lo más alto. Muy bien. ¿Hay fantasmas de animales? Y si no, ¿por qué? No, sí hay, por supuesto. El programa pasado estuvimos platicando sobre lo que es la diferencia entre el alma y el espíritu. El alma es el soplo de Dios, el soplo de vida que nos da nuestro Dios, nuestro ser supremo. Te repito, sea cual sea tu religión, todos tenemos un ser supremo. Y sí hay fantasmas de animales. Un caso muy sonado yo tenía un compañero en el Instituto Potosino antes de irme yo a Canadá. Pues estaba en la primaria, ¿no? Y uno de mis compañeros fue Curro Rivera, hijo de Fermín Rivera, era un gran torero potosino y pues internacional. Y Curro, pues fue compañero mío en la primaria, después yo lo dejé de ver mucho tiempo. Cuando yo regreso a México, Curro ya tiene varios años que falleció. Desafortunadamente tenía un problema cardíaco y murió. El Curro Rivera. Pero yo en algún momento hablé con su hijo y me platicaba que en la Plaza Fermín Rivera, todavía existe la Plaza Fermín Rivera en San Luis Potosí, en la noche los vigilantes escuchaban toros que estaban, no sé si se dice mugiendo o cuál es la palabra, sé que las vacas mugen, estaban los toros ahí haciendo ruidos y los cascos de los toros corriendo, y algunos que también incluso han sentido sus perritos, que un caso muy, muy, muy impactante que me contaron también de un niño que tenía un perrito que se dormía con él, y el niño pues se acostaba y bajaba la mano y el perrito le chupaba su mano, como diciendo aquí estoy.
Y en una ocasión el niño estaba en la escuela, se sale el perrito y lo atropellan y se mueren, pero sus papás no le quisieron decir perdón al niño. Y bueno, cuando llegó, pues no le dijeron nada, no vio al perro ni nada, pues subió a dormir el niño. Y al día siguiente le dijeron que pues el perrito ya no estaba, que lo habían atropellado. Dice, no puede ser, porque anoche bajé la mano y el perrito me estaba chupando la mano, ¿no? Entonces tú dices, entonces, ¿quién fue, no? Si no era el perro, ¿quién fue? Y eso te lleva a algo así como que verdaderamente impresionante. Sí hay esos fantasmas, porque regresamos a lo mismo, sea cual sea tu nivel espiritual o tu nivel de tu alma, ¿no? Que te repito que es el soplo de vida que Dios nos da. Pues hay un apego espiritual, un apego emocional, sobre todo con los animalitos, que hay personas que se les mueren sus perros, sus gatos, qué sé yo. Y estoy hablando porque hay evidentemente más contacto y más cariño con un perrito, con un gatito, que por ejemplo con una tortuga o con un pez, porque tienes más contacto con ellos, es más directo el contacto, más físico. Convivencia incluso, ¿no? O sea, E incluso, efectivamente, cuando uno está solo, hay muchas personas que viven solas y tienen el perrito que son prácticamente su familia, ¿no? Hay, pues, ya creo que sabrán por ahí de casos en donde la millonaria que se muere y le deja sus $20 millones a un perro o a un gato, ¿no? Entonces es tal el nexo emocional. Y cuando hay nexos emocionales, evidentemente hay fantasmas. Alguien comenta aquí en el chat, yo sentí a una gatita mía que se me subió a la cama días después de que falleció. Así es. Esto es muy cierto. Claro que sí. Braulio pregunta si los niños pueden ver fantasmas. Creo que los niños ven más fantasmas que los adultos, ¿eh? Sí. O sea, los niños están muy predispuestos, como tienen su mente mucho más abierta. Lo que son los niños y los animalitos tienen mucho la percepción extrasensorial para poder detectar un fantasma. Los niños, me ha tocado que platican, es que yo vi a un señor que entró a mi cuarto o que estaba sentado aquí y los papás, no, o sea, no, eso no es cierto, no te metas eso en la cabeza. Y después encuentran la foto del abuelito que nunca conocieron, dicen, ah, mira, él es el señor que se vino a sentar a un lado mío, ¿no? Entonces, definitivamente los niños tienen muchísimo mayor percepción extrasensorial que los adultos, definitivamente. Y los animalitos también voltean a ver a lugares en donde uno dice no, o empiezan a ladrar hacia un rincón de la casa y tú dices, bueno, ¿por qué? Y muchas veces sí podemos tener evidencias de que ahí se apareció un fantasma. Así es. Déjame ver quién está comentando. Bueno, de los niños, perdón. Ahí claro. Está el clásico amigo imaginario de los niños, ¿no? Sí, el niño imaginario. Amigo imaginario, que dicen que es imaginario y muchas veces se supone que no es un amigo imaginario, sino que sí es alguien que está viendo, ¿no? Y que incluso pueden dialogar. Sí. ¿No? Mira, yo te comento, yo tuve una novia que me platicaba, ella también tenía mucha percepción extrasensorial, ella tenía muchos dones desde chiquita, pero ella y su mamá incluso en algún momento dado me platicó que tenía un amigo imaginario, pero no nada más ella, sino que su hermanito también son prácticamente, se llevan un año, ella y su hermano, y él también me platicaban que había un amiguito imaginario, entonces se metían en una zona, en un como closet de su casa, porque decían que les hablaba una niña. Y lo más increíble de todo es que se regresaban, pero con cosas.
con cosas que no eran de la casa. O sea, una vez le dijo a su mamá, mira, mi amiguita fulanita de tal me regaló una muñequita de trapo y es esta, y ¿de dónde la sacaste? No, es que me la dio mi amiga. O sea, ya no nada más es imaginaria, sino que le dio una cosa física. O sea, la traía en su mano. En otra ocasión también le dijo algo, se medio pelearon ahí y la fantasma o la famosa imaginaria le dio una cachetada o un golpe en una parte de su cuerpo y pues bajó la niña llorando con su mamá y traía la mano plasmada, ¿no? Donde le pegó la famosa amiga imaginaria. Entonces esto ya no es tan imaginario, ¿no? Ya es algo más, ¿cómo te podría decir? Más fuerte. Y de hecho, esta casa donde ella vivía cuando estaban chicos, está a un par de cuadras de Televisa a Chapultepec. De hecho, en algunas ocasiones que me acompañó a Televisa, cuando estaba yo en el programa de Adame, salíamos y pasábamos por la casa y dice, mira, aquí es donde vive la niña fantasma. Pero desafortunadamente, y era una casona así, te hablo de una casa que posiblemente era de principios del siglo XX, ¿no? O sea, bastante vieja. Y me decía que ahí estaba la niña fantasma. En algunas ocasiones fuimos a tocar la puerta para ver si nos permitían meter cámaras y ver si efectivamente ahí había una niña fantasma, pero nunca nos abrieron, perdón, estaba pues creo deshabitada. Pero sí hubo ese tipo de casos en donde dices, es que es una niña fantasma, pues no, ni tan fantasma, porque si te puede dar una cachetada, o te puede dar un pellizco, o te puede dar una muñeca de trapo, es porque ya estamos hablando de algo un poco más real, ¿no? Muy bien, aquí Enrique nos dice que su perro tiene percepción para ver fantasmas y que se ve una sombra negra. Sí, lo que hablábamos hace rato, tanto los niños como los animales tienen mucha tendencia a la percepción extrasensorial. Sin embargo, no se asusten porque, repito, las sombras no, o sea, el color de las sombras o del fantasma o de la aparición que veas no tiene nada que ver con si fueron buenos o fueron malos, ¿no? O si son seres de alto o de bajo astral. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es cuando hay, por ejemplo, una aparición de una sombra o hay actividad y se sienten olores fétidos. Entonces sí estamos hablando de un bicho maligno, algo malo. Muy bien. Rosalinda dice, ¿pueden asustarse los perros por los fantasmas? Un día mi perro bajó disparado y ladrando. Claro, definitivo. Si a un animal se espanta igual que un ser humano, ¿no? Cuando hicimos una sesión con Ouija, no sé si tú recordarás, compadrito, que Alonso, tu hijo, que es cineasta, nos hizo favor de acompañarnos para tomar evidencias en cámara de la sesión con Ouija. Y había un bicho ahí raro, oscuro. O sea, hablando de oscuro, no estoy hablando del color, sino de que es malo. Pues de maligno. Maligno, efectivamente. Fue este amigo que es brujo cubano, Babalao, y nos hizo una limpieza y aún así cuando llegué a casa, sí se me pegó, perdón, algún bicho ahí extraño, porque el momento que llegué yo, estaba aquí Rebeca y estaba Fantomas, Sofi no estaba, pero el perro empezó a correr como loco en la casa y se empezaron a escuchar las puertas de arriba de la casa que se abrieran y se cerraban y tuve que hacer un protocolo yo de desalojo. O sea, no tienes por qué seguirme. Yo estuve en una sesión en donde no te atacaba, fuimos exclusivamente a tener un contacto con un ser espiritual, etcétera. O sea, se hace una especie de protocolo y con unos como rituales que ya conozco yo,
y se pudo ir el bicho este, ¿no? Estuvo aquí un par de días, pero sí me acuerdo que era una cosa terrible. Aquí en casa se movían las cosas, sobre todo abrían y cerraban las puertas, subían y bajaban las... Y desde entonces, fíjate que un reloj de esos Grandfather, grandote que me regaló mi mamá, antiquísimo, precioso el reloj, de esos del Gong, se descompuso. No sé si te recordarás, compadre, que te platiqué. Más bien te pregunté a ver si tenías algún contacto que me arreglara mi reloj, porque desde entonces está descompuesto y no han vuelto a sonar las campanas, fíjate. Entonces sí, y el perro fue de los primeros que detectó este bicho que me siguió. Muy bien. A ver, volviendo un poquito al video de Acapulco, pregunta Rodolfo. Sí. ¿Podemos suponer que el fantasma que salió cuando mataron al maloso influía en su personalidad? ¿O a qué podemos atribuir la figura que cruzó al morir la persona? La persona, digo, es que como el video, digo, uno no sabe si el que iba corriendo era el maloso o el que lo iba persiguiendo, ¿no? A lo mejor era al revés, ¿no? Lo que sí es que es una... Tampoco parece que hubiera salido de su cuerpo, ¿no? Más bien, pues una interpretación así muy somera podría ser que, pues, como que la sombra de la muerte, como se le llamó, ¿no? Efectivamente, como que es un espíritu que está rondando y que en algún momento dado, como te digo, el ojo humano no lo puede percibir en el momento, pero al momento que hay una muerte súbita o una muerte violenta como la que tuvo este cuate porque no sé si te fijaste, lo agarraron entre dos, uno que le da por la parte de la espalda, cae y luego se le acerca a otro, que es el que le da el tiro de gracia, o sea que ya era como una ejecución. Más bien fue una ejecución. De hecho, como de la pared o de una puerta que estuviese ahí, es de donde sale la figura de la muerte, ¿no? Como si estuviera esperando ya que muriera esa persona para poder continuar, ¿no? Llevárselo. Así es, para llevárselo en este caso, claro, definitivo. Mira, Eric, ¿lo vas a poner otra vez? Sí, está padre, vamos a verlo. A ver. Ahí va. Ah, no. Le pega. Mira, ahí se ve, pero se ve como va flotando. ¿Te fijas que no va caminando, va flotando? Como un enanito, se ve muy chistoso. Como un monjecito. ¿Qué? Órale. Es una imagen que definitivamente es algo que se tomó en tiempo real. O sea, es algo que se tomó en tiempo real. No fue ni alguna persona disfrazada, ni nada. O sea, simple y sencillamente, evidentemente, si hubiese, pensándolo desde una óptica mucho más escéptica, tú dices, bueno, es que era un niño disfrazado. Oye, acaban de matar a alguien, ¿tú para dónde? O sea, yo de menso me salgo, ¿no? No, hay dos tipos armados ahí, no tiene caso que me salga corriendo atrás de ellos, ¿no? No. Persiguiéndolos, ¿no? Es algo totalmente real, ¿no? O sea, fue una figura de carácter desconocido, ¿no? Definitivamente fue algo sobrenatural. Así es. Eric dice, de bebé, mi abuelo, que había muerto 3 meses antes, sí, vino a visitarme y mis padres encontraron en mi mano el anillo con el que había sido enterrado. ¿Esto es un mensaje de mi abuelo?
Por supuesto. Y un buen mensaje. O sea, creo que es un mensaje en donde está por medio de su anillo o de alguna pertenencia. Este caso lo he palpado varias veces, pero hay veces que, por ejemplo, hay muchos personas que las entierran sobre todo con crucifijos. Un crucifijo, un rosario, algo que los protegiera, ¿no? De lo negativo, precisamente de los malos espíritus. Entonces los enterraban con crucifijos de plata, qué sé yo. Pero en este caso, el que haya visto a su abuelo y sobre todo que le haya dado su anillo, es definitivamente una muestra de que tanto su abuelo le está dando a entender por medio de esta alhaja de que está bien y que no se preocupe por él porque está en un lugar mejor. Bien. Pregunta Laura. ¿Cuáles son los rituales para desalojar un fantasma de una casa? Híjole, son varios protocolos que nos echaríamos otra hora y media. Creo que ya llevamos hora y media de programa. Se me fue rapidísimo, la verdad. Son ciertos rituales que están muy relacionados sobre todo con cuestiones religiosas. Todos cambian, evidentemente, dependiendo de la religión que tú tengas. No son los mismos protocolos para un judío como para un católico, como para un musulmán. Son diferentes, porque son diferentes deidades, diferentes seres supremos. Pero hay un factor que hay que tomar muy en cuenta. Y recordemos que no hay fantasmas ateos. O sea, no hay ningún fantasma ateo. Cuando hay que lidiar con algún fantasma, ya sea bueno, sea malo, o sea un demonio, o sea un ángel, ¿verdad? Casi siempre está relacionado con la religión. Y la religión está relacionada con la espiritualidad. Para hacer un desalojo de una casa, hay que, pues evidentemente hay ciertos, por ejemplo, uno que yo usaba mucho cuando hacía investigaciones, ya tiene un par de años que ya no hago investigaciones presenciales. Uno porque, pues, como que me retiré un poquito de la investigación, me dediqué más a hacer conferencias, y otro, pues por la pandemia, ¿no? Ya no se puede uno ir a meter a cualquier lado sin estar con peligro de tener un contagio. Pero te digo, hay saumerios, hay el agua bendita, mucho se toma, el poner flores que huela bien esa casa. Por ejemplo, también hay algunas veladoras que siempre se dice que donde hay luz tiene que haber echar para afuera los malos bichos, los malos espíritus. Ya si está uno seguro de que tiene un fantasma maligno en una casa, pues ya hay que recurrir a profesionales, ¿no? Definitivo. Yo podría ayudarles hasta cierto grado. Si es algo ya un poco más fuerte, pues también tengo asesores que pueden ayudarme a hacer algún tipo de desalojo. De hecho, yo puedo compartir la historia de un buen amigo que es vidente, Mondo Broca. Ah, claro, cómo no. Él limpia las casas, ayuda a limpiar, invitando a los espíritus a seguir la luz, a seguir su camino. Efectivamente. Como hemos comentado, muchos no se han dado cuenta que están muertos o por alguna causa están apegados. Sí. Entonces, una de las maneras es invitarlos a irse hacia la luz, a seguir. Exactamente. Trascender en lugar de quedarse atorados ahí, ¿no?
Y desde luego con ayuda, como dices, de velas, veladoras, agua bendita, saumerios, cada quien emplea los instrumentos que le parecen que ayudan a hacer una conexión con el espíritu para que te haga. Efectivamente. Cuando el espíritu, el fantasma se da cuenta que tú lo percibes o que te estás dirigiendo a él, es cuando él te pone atención y puede hacerte caso o puede hacerle caso a la persona de marcharse de la luz, que no necesariamente como antiguo, ahora sí que yo recuerdo que antiguamente los abuelos y toda esa generación se dedicaban a insultar a los fantasmas. Ah, sí, no, eso no es tal, no debe de ser. No, pues no son qué, o sea. Si dices que miéntales la madre para que se vayan, no es cierto. No, y efectivamente, compadre, tienes toda la razón. Peor. No, sí, peor, porque sí hay veces que la agarran en contra de uno, como lo haría un vivo, ¿no? Efectivamente. Ahora, lo que yo hablo de los saumerios y las veladoras y todo, digo, son anexos, son herramientas anexas a hablarles. O sea, tienes que hablarles. O sea, acuérdate que si un fantasma pisó la tierra y tuvo comunicación, pues tiene inteligencia. Y si tienes inteligencia, tienes que invitarlos a que se vayan a un lugar a donde pertenecen, porque ya no pertenecen a este plano espiritual, perdón, este plano físico, sino que pertenecen a un plano espiritual. Entonces hay que hablarles y invitarlos efectivamente a que trasciendan, porque pues ya no deben de estar aquí, ¿no? Entonces, es totalmente un protocolo que debe de continuarse, porque si están aferrados a seguir aquí, pues no, pero digo que haya así ahora sí que un documento, fantasma, tienes 3 días para irte de aquí, pues no lo hay, ¿no? O sea, no hay forma. La única forma es, exacto, la única forma es persuadirlos a que se vayan. Esa es la cosa. Vamos a la última pregunta, compadre. Déjame ver. ¿Cuáles son los rituales? No. Déjame ver en el otro chat. Ok. Salvador, Gerardo, ¿alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguien? No. No, yo iba a comentar, por ejemplo, de que cuando se limpia una casa o cuando incluso se llega a hacer un exorcismo, sí, hay 2 actitudes que la persona tiene que adoptar, ¿no? Una es la que se llama la deprecativa, que es pedir el auxilio del ser en el que tú creas. sí. Llámese Ser supremo, claro. Cristo, como lo desea, ¿no? De esa manera, para que te dé la investidura para tú poder invitar o expulsar a un demonio, fantasma o demonio, ¿no? Y después ya de manera ordenativa, cuando es maligno, le puedes ordenar que se vaya, o cuando no es maligno, le puedes pedir. Invitar. ¿no? Claro. Entonces, siempre hay esas 2 fases, no importando la religión, porque también, por ejemplo, para quitar un dibuk, que es un tipo de demonio del folclore judío, también se emplea ese tipo de técnicas, ¿no? Aquí Alejandra dice, ¿los fantasmas pueden llegar a lastimar físicamente a alguien? Si es así, ¿por qué lo harían? Bueno, en el mundo fantasmal hay que saber que hay fantasmas buenos y fantasmas malos. Esto es un hecho, ¿no? O sea, hay fantasmas que nos protegen, hay fantasmas que nos agreden. Sí te pueden llegar a lastimar, aunque, fíjate lo que te voy a decir, a la fecha, en lo que yo tengo de investigar el fenómeno, no he sabido de un caso en que un fantasma mate a un vivo. No hay. Que hay agresiones, sobre todo los demonios sí, en donde dejan mordidas, te pueden empujar para que te lesiones, a lo mejor para que te caigas,
Y las muertes que han habido ocasionadas por fantasmas generalmente son por infartos al miocardio, Por susto. impresiones, por el Claro. susto, por impresiones, pero no realmente que un fantasma te mate. O sea, eso de que un fantasma fue y mató a... No, esto no ha sido avalado como tal. De que sí se han muerto por la impresión, sí, definitivamente. De que te puedan hacer daño, puede ser por varias cosas. Uno, porque por lo que estamos hablando, ¿no? De que no puede trascender ese espíritu al otro lado, ¿no? A ese universo paralelo, porque tiene apegos. Y en este, si hay un apego de odio, pues va a tratar de lastimarte. Te puede hacer que algo te pegue, te caiga encima, o te puede empujar, o te puede, como les platicaba de esta muchachita que tenía su amiga imaginaria que una vez le dio un golpe y le dejó la mano pintada, ¿no? Pues así te puede agredir, pero no te puede matar. Posiblemente un demonio sí lo puede hacer, pero como tú dices, compadrito, si uno tiene por eso dicen que cuando hay un exorcismo es el sacar un demonio de un cuerpo humano, de un cuerpo, o sea, físico. Y un desalojo es sacarlo de una casa, o sea, no se puede exorcizar una casa. Se desaloja una casa, se exorciza una persona. Pero sí tienen que tener la investidura de ese ser supremo, en este caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que es en donde más se da el fenómeno de los demonios, etcétera. Es por eso que cuando se hace este tipo de desalojos, en ocasiones sí puede haber agresiones, pero más asociados hacia demonios y no tanto hacia fantasmas, que son los descarnados, los que pisaron la tierra, tuvieron carne y se murieron y bueno, ya el espíritu se queda aquí un cierto tiempo y luego ya trasciende, ¿no? Pero sí, ya estar lidiando con bichos del bajo astral es muy peligroso, muy peligroso. A ver, una pregunta más, si nos Ok. Dice Héctor, ¿me podría conectar con un ser que ya esté muerto si yo lo deseo? Sí se puede. Si tú lo puedes hacer, lo más recomendable es hacerlo en el lugar en donde más haya estado a gusto esa persona fallecida, por decir, si te quieres comunicar con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu hijo, con quien sea. Si sabes que tenía un lugar en donde siempre se sentaba en las tardes, en donde estaba más cómodo, en donde en su habitación, en algún lugar, sí es posible hacer una especie de contacto. Yo les recomiendo que los hagan individualmente, se pueden apoyar, por ejemplo, con una veladora blanca. Es muy importante porque eso ayuda a tener el contacto, les da confianza a estos seres fallecidos a que se puedan poner en contacto contigo. Definitivamente el contacto que vas a tener va a ser telepático o va a ser mental, no es que vaya a tener una conversación como tal, no, definitivamente no. Lo que sí definitivamente tampoco les recomiendo es recurrir a mediums que tienen la credibilidad así un poco falsa, o Al menos a la Ouija, ¿no? exactamente lo que te iba a decir, o a la famosa Ouija, ¿no? Porque cuando tú abres el portal con la Ouija, generalmente puedes tener contacto con algún espíritu, pero no es con la persona que tú quieres. Se va a hacer pasar como tal. Si tú le dices, oye, eres tú mi abuelo, Juan José, que vivía en la calle de Hidalgo, número 724, te va a decir que sí, por supuesto. Los demonios son mentirosos. Los demonios dicen mentiras y van a tratar de hacer lo posible por tratar de engañarte. Entonces, cero Ouija, cero mediums de falsa credibilidad, y la mejor forma de contactarte con esa persona va a ser un contacto mental, casi se podría decir telepático,
en donde tú puedes contactar a esta persona, pero tiene que ser totalmente personal, hacerlo personal y sobre todo buscar el lugar en donde este ser fallecido estaba más cómodo, más a gusto. No se te ocurra ir al panteón, a su tumba, donde lo enterraron, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren contactar a su papá o a su hijo en la tumba donde lo enterraron. No, ahí está nada más esto, o sea, la carne, eso ya, de hecho ya ni carne hay. O sea, no, es lo físico y es lo menos importante. Lo más importante es el cuerpo espiritual y ese no va a estar en un panteón, va a estar en una casa, en un lugar en donde se la pasaba cómodo, en donde estuvo en contacto con ustedes. Ahí búscalo, es el mejor lugar para buscarlo. Y sí, y obviamente pues ese es un buen mecanismo de invocación, ¿no? Para atraerlos que no necesariamente se logre. Así es, compadre. La ouija es demoníaca, no necesariamente, ¿no? Es más bien es tramposa. Sí. La ouija es una herramienta para comunicarte para abrir un portal hacia un mundo desconocido. O sea, en realidad uno puede hacer una ouija con un papel, claro, y con un lápiz. O sea, no es que, digo, a mí de hecho te invito, compadrito Salvador, Gerardo, todos los panelistas de este portal, hagamos posteriormente un programa de ouija y vamos a platicar sobre eso, pero la ouija en realidad es una herramienta nada más para tener un contacto con el mundo sobrenatural, pero a mí me han tocado escuchar historias tan fantásticas como que tenían una ouija y me quería deshacer de ella, la fui a tirar allá a la presa Madín y cuando yo regresé a mi casa, ya estaba de regreso en mi casa, o que la tiré en una fogata y la ouija empezó a chillar y a gritar, o sea, hay cosas tan fantásticas alrededor de la ouija que no son ciertas. O sea, en realidad la ouija no es lo malo, sino lo que hay detrás de, o sea, hacia dónde estás comunicándote. La ouija nada más es una herramienta. Así es. Está bien. Hugo decía que qué tan cierta era la leyenda del Callejón del Aguacate, le digo, pues en Coyoacán. Yo, pues, como cualquier leyenda, pues sí, no es verificable, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en otra ocasión hablamos específicamente de leyendas. Claro. Y como dices, otro de Ouija y así con los temas que sean de interés. Por lo pronto, claro que sí, podemos ir concluyendo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y pues ahora sí que fue muy dinámica, muchas preguntas y muy buenos comentarios. Salvador, bueno. ¿Pasamos a la selfie o qué hacemos? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a pasar a la selfie antes de dar algunos anuncios. Adelante. Solamente para ponernos otra vez, dar nuestra mejor sonrisa. Y en 5, por favor activen todos sus cámaras y espíritus son invocados, todos los encarnados, a sonreír en este momento. Víctor, te está viendo la chamarra nada más. Ok. Entonces, muy bien. Vamos a sonreír para que tomemos la selfie en 5, 4, 3, 2, ¡listo! Muchas gracias por estar con nosotros, Alex. A ver, déjame ver más comentarios en el chat. Gracias, fue interesante, excelente, gracias, felicidades. Bueno, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Y les quiero mostrar lo que sigue, que es lo que tenemos la próxima semana. Si se deja. Tenemos para el 3 de... No la próxima semana, dentro de 2 semanas, tenemos registros akáshicos. El 3 de abril
Varias personas se preguntan qué son los registros akáshicos. Bueno, se supone que es la memoria del universo, de todo lo que sucede en el éter, y quienes pueden acceder y leer esos registros akáshicos, pues pueden tener un don de evidencia, de adivinación, ¿no? Y luego, el 17 de abril, tenemos el Kybalión que pues es un libro que llama mucho la atención a muchas personas, y nos va a platicar Diego Durazo. Y algo que no está dentro de nuestra línea de este foro, pero que vamos a hacer el próximo sábado, y también los queremos invitar, en función de que justamente hace una semana falleció el maestro Arturo Castro, excelente, extraordinario músico, compositor, director, arreglista. Decidimos hacer un pequeño homenaje el próximo sábado ahora sí que en este mismo canal. Los invitamos, vamos a tener testimoniales, vamos a tener música, por supuesto, a hacer un recorrido, una semblanza pues de su carrera, de todo lo que aportó a la música. Y pues yo creo que los melómanos y los fans de Arturo Castro y de los hermanos Castro, pues lo van a disfrutar, así que ya lo estaremos promoviendo, pero por lo pronto, pues ya dense por enterados, y aquí mismo nos conectamos y a ver qué inventamos para pasarla bien y recordar a Arturo Castro con mucho cariño y con mucho respeto. Espero que nos acompañen, y pues ahora sí que gracias, compadre, nuevamente un abrazo. Igualmente. Nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Saludos, Alex, saludos, Salvador, saludos, Jerry, saludos, compadre Alex. Saludos a todos ustedes que nos están viendo. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes, a todo el público que nos acompaña. Gracias a todos ustedes. Es posible que sigamos adelante. Les mando un abrazo y bueno, hasta la próxima, y que pasen bonito fin de semana y bonita noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, felicidades. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Bien, Alex, a todo dar, Alex. Bienvenido a tu foro desde el más allá. Acción de Braulio. Buscamos liberar el conocimiento sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolo accesible para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia, con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Salvador Domínguez, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para aprender lo que viene desde el más allá. Esa vocecita la conozco. Oye, felicidades, Braulio, que fue tu cumpleaños, amigo. Gracias. Ah, Un abrazo. un abrazote.